Durante más de 40 años creí que sabía leer un bosque. Podía distinguir una huella reciente de una vieja, calcular cuánto tiempo había pasado desde que un ciervo cruzó un sendero, detectar la presencia de un oso antes de verlo y reconocer cuando el silencio significaba peligro y cuando solo era consecuencia de un cambio en el viento. Lo que nunca imaginé fue encontrar algo capaz de leerme a mí con la misma facilidad. Algo que aprendiera mis costumbres, anticipara mis decisiones y descubriera qué sonidos podían obligarme a detenerme. Algo que, al final, utilizara contra mí una señal que yo creía que solo conocíamos mi perro y yo. Todo comenzó durante la última semana de octubre, cuando entré solo en una zona remota de la Gila Wilderness, en el suroeste de Nuevo México. Me llamo Mateo Salcedo. Tenía 61 años aquel otoño y llevaba prácticamente toda mi vida entrando y saliendo de montañas. Crecí cerca de Chama, en una familia donde aprender a orientarse, cuidar un caballo o interpretar rastros era tan normal como aprender a conducir. Mi abuelo fue quien me enseñó. No era un hombre supersticioso. Si encontraba una huella, hablaba del peso del animal, la humedad del suelo, la dirección y el tiempo. Cuando no sabía algo, simplemente admitía que no lo sabía. Una frase suya se me quedó grabada para siempre: mirar no es lo mismo que observar. Cualquiera puede mirar el suelo. Observar significa hacerse las preguntas correctas sin inventar respuestas únicamente para sentirse tranquilo. Esa forma de pensar me había servido durante décadas. Había rastreado alces heridos, encontrado ganado perdido, atravesado tormentas de nieve y dormido en lugares donde un pequeño error podía costarte la vida. No cuento esto para presumir. Lo digo porque necesito que se entienda que yo conocía el campo. No era un turista perdido ni un hombre nervioso dispuesto a confundir cualquier sombra con un monstruo. Cuando digo que terminé sintiendo miedo de verdad, sé perfectamente lo que significa esa palabra. Aquella vez buscaba un gran alce macho que había observado unas semanas antes desde una ladera. Tenía una cornamenta enorme y oscura, y se desplazaba con varias hembras. Había conseguido permiso para cazar en aquella unidad y pensaba permanecer 5 o 6 días. Entré montado en Cobre, un caballo castrado de 11 años que había criado desde joven. Era tranquilo, inteligente y difícil de asustar. Había soportado disparos, tormentas, coyotes corriendo cerca de sus patas e incluso el olor de un oso negro rondando un campamento sin perder la cabeza. Conmigo también iba Tano, mi perro. Era una mezcla de sabueso y perro de trabajo, de 7 años, pelo negro y manchas grises alrededor del hocico. Su olfato me había permitido encontrar rastros que yo habría pasado por alto. Habíamos trabajado juntos tanto tiempo que muchas veces no necesitaba darle órdenes. Yo sabía cuando había olido un animal, cuando dudaba de una dirección y cuando simplemente estaba cansado. Él también sabía cuando yo estaba relajado y cuando quería que permaneciera cerca. El primer día fue perfecto. Hacía frío, pero el cielo estaba limpio. Una brisa constante bajaba de las montañas y encontré señales de alces por todas partes, excrementos frescos, ramas rotas y varios pinos jóvenes cuya corteza había sido raspada recientemente por una cornamenta. En uno de ellos la resina seguía pegajosa. El animal que buscaba no podía estar lejos. Poco antes del anochecer escuché un bramido desde una vaguada al norte. Quien nunca haya oído a un alce macho dentro de un bosque cerrado quizá imagine algo parecido al mugido de una vaca. No lo es. Empieza grave, casi como un lamento, y después sube hasta convertirse en un sonido agudo que parece imposible para un animal tan grande. El eco recorrió las laderas. Tano levantó la cabeza. Yo sonreí. Era exactamente lo que había ido a buscar. Instalé el campamento sobre una pequeña terraza natural situada por encima de un manantial que ya conocía. Primero atendí a Cobre. Lo llevé a beber, revisé sus cascos y su lomo, le di grano y lo aseguré con suficiente cuerda para que pudiera moverse. Después preparé comida para mí, encendí un fuego pequeño y dejé que Tano se tumbara cerca. La oscuridad cayó entre los pinos. El alce volvió a bramar 2 veces en la distancia. Aquella noche dormí profundamente. Fue la última noche tranquila que pasé en esas montañas. A la mañana siguiente salí temprano. Había recorrido quizá 3 kilómetros cuando Cobre se detuvo de golpe. No fue una vacilación. Plantó las patas delanteras,
levantó la cabeza y se negó a continuar. Nunca obligo a un caballo a avanzar antes de comprender que lo preocupa. Miré alrededor y terminé descubriendo una forma en un barranco cubierto de arbustos, a unos 30 metros del sendero. Era una cierva mula muerta. Dejé a Cobre atrás y bajé a examinarla. Tano me siguió durante unos metros y entonces se detuvo. No ladró. No gruñó. Simplemente se quedó rígido. Ni siquiera miraba el cadáver. Miraba más allá, hacia una zona de pinos tan oscura que desde mi posición no podía distinguir nada entre los troncos. Lo llamé. Movió una oreja, pero no apartó la vista del bosque. La cierva parecía haber sido atacada por un puma. Estaba parcialmente cubierta con hojas y tierra y le faltaba carne en varias zonas. Era una escena desagradable, pero explicable. Pensé que Tano había detectado el olor del depredador y decidí no obligarlo a acercarse. Regresamos al sendero y continuamos. Sin embargo, durante el resto de aquella mañana Tano caminó demasiado cerca de Cobre. Cada pocos minutos giraba la cabeza hacia atrás. Llevaba la cola baja. Yo conocía a mi perro y aquello no era normal, aunque todavía podía encontrar explicaciones razonables. Durante los 2 días siguientes el alce dejó de bramar. El viento cambió y terminé desplazándome hacia otra cuenca. Al 4.º día encontré el segundo cadáver. Esta vez no pude explicarlo con tanta facilidad. Lo olí antes de verlo. Era una hembra adulta de alce, de más de 200 kilos, tendida entre pinos jóvenes. Cuando me acerqué comprendí inmediatamente que algo no encajaba. El cuello estaba roto de una manera que nunca había visto en el ataque de un depredador. La cabeza había quedado girada en un ángulo imposible. No parecía una mordida. Parecía el resultado de una fuerza brutal aplicada de golpe. También faltaban ciertas zonas de carne del lomo, precisamente algunas de las mejores, mientras que gran parte del animal permanecía intacta. Un oso no suele alimentarse así. Un puma tampoco. Parecía el trabajo de alguien que sabía exactamente qué quería llevarse, excepto por un detalle, no había rastros humanos. El suelo estaba cubierto por agujas de pino húmedas y blandas. Mis botas dejaban marcas claras. Alrededor del alce no encontré huellas de botas, oso ni puma. Tampoco había señales de arrastre. Amplié el círculo durante casi 1 hora. A unos 12 metros encontré una zona removida, demasiado irregular para identificarla con seguridad. Podía ser una huella deformada. Podía ser el lugar donde algo pesado se había apoyado. Podía no significar nada. Intenté construir una explicación. Cazadores furtivos, quizá. Pero unos furtivos habrían usado cuchillos, dejado pisadas y probablemente no habrían abandonado la mayor parte del animal. Ninguna teoría explicaba el cuello roto ni la ausencia de rastros. Cuando regresé hacia Cobre, Tano estaba otra vez inmóvil. Miraba los árboles. Esta vez me puse junto a él y seguí la dirección de sus ojos. No vi nada. Aún así, tuve una sensación que llevaba muchos años sin experimentar. La certeza de estar siendo observado. Ese tipo de sensación no puede medirse ni convertirse en una prueba. Pero después de décadas en el campo aprendes que algunas reacciones aparecen antes de que la mente consciente entienda por qué. Permanecí allí unos minutos. Todo parecía normal. Sin embargo, algo dentro de mí insistía en que no debía acercarme a aquellos árboles. Decidí regresar al campamento. No corrí. No quería alterar a Cobre ni comportarme como presa frente a un depredador que pudiera estar cerca. Monté, mantuve el rifle accesible y volví. Mi plan era desmontar el campamento al amanecer y trasladarme a una zona próxima a una carretera forestal. Esa noche comprendí que quizá ya no tenía tanta libertad para decidir. Tano se pegó a mi pierna junto al fuego. Cobre apenas tocó el grano. Mantenía la cabeza alta y orientaba constantemente las orejas hacia la ladera situada sobre nosotros. Entonces escuché una rama romperse. No una ramita. Una rama gruesa. El ruido llegó desde unos 200 metros pendiente arriba. Esperé. Pasaron un par de minutos. Sonó otro crujido.
Después un golpe pesado contra el suelo. Un paso. Luego otro. Lentos y separados. Me levanté y avancé hacia un árbol grande para tener cobertura. Los pasos también se desplazaron por la ladera. Me detuve. Se detuvieron. Regresé hacia el fuego. Silencio. Cerca de una hora después me levanté para añadir madera y el sonido reapareció. Siempre a una distancia parecida. Siempre moviéndose después de que yo lo hiciera. Entonces dejé de pensar que algún animal simplemente cruzaba la zona. Aquello estaba manteniendo una posición sobre nosotros. Era lo mismo que hace un cazador cuando acompaña a un animal desde lejos, sin acercarse demasiado, esperando el momento adecuado. Me senté y escuché. Podían pasar 20 minutos sin ningún ruido. Después cambiaba de posición, pocos segundos más tarde, llegaba otro paso desde arriba. No vi ninguna silueta. No escuché respiración. Solo ramas cediendo ocasionalmente bajo algo pesado. No dormí. Tano tampoco. Cobre permaneció alerta toda la noche. Al amanecer los sonidos habían desaparecido. Empecé a recoger el campamento de inmediato. Ya no pensaba cambiar de zona. Me marchaba a casa. Tenía casi todo listo cuando bajé al manantial con 2 cantimploras. Tano estaba suelto. De pronto bajó el hocico, encontró un olor y salió trotando hacia los árboles. Silbé. No regresó. Volví a silbar con más fuerza. Nada. En 7 años nunca había ignorado así mi llamada. No podía abandonar a Cobre y parte del equipo para perseguir al perro por un bosque donde algo nos había vigilado durante horas. Llené las cantimploras rápidamente, regresé y esperé junto al caballo. 45 minutos después vi a Tano aparecer entre los árboles. Venía despacio, con la cabeza baja. Llevaba algo en la boca. Cuando llegó no quiso entregármelo. Tuve que arrodillarme y pedírselo 2 veces. Finalmente lo soltó en mi mano. Era un guante de cuero para la mano derecha, del tipo usado por cazadores. Estaba viejo, endurecido y cubierto por una mancha oscura de sangre seca. También desprendía un olor desagradable que no provenía únicamente de la sangre. Tano apartó el hocico en cuanto lo toqué. Aquello cambió mis prioridades. Si el guante pertenecía a alguien, podía haber un hombre herido allí fuera. Yo quería abandonar esas montañas, pero no podía marcharme sabiendo que alguien quizá necesitaba ayuda. Aseguré parte del equipo, até a Tano con una correa larga y saqué el rifle del soporte de la montura. Era un 308 de cerrojo que conocía desde hacía años. Cargué una bala, mantuve puesto el seguro y dejé que Tano siguiera el rastro por el que había regresado. Encontramos al hombre a poco más de medio kilómetro. Era cazador. Tendría unos 40 y tantos años. Llevaba chaqueta de camuflaje y chaleco naranja. No voy a describir su estado con detalle. Bastará decir que no parecía haber sido atacado por ningún animal que yo conociera. Había sufrido fracturas y golpes de una violencia desproporcionada. Uno de sus brazos estaba separado y el pecho tenía daños que yo habría asociado antes con un accidente de vehículo que con un ataque en el bosque. Su rifle estaba en el suelo, cerca del cuerpo. Lo recogí, comprobé la recámara y encontré una bala preparada. El cargador seguía lleno. El seguro estaba puesto. Aquel hombre no había disparado. Probablemente ni siquiera había tenido tiempo. Pensé en el cuello roto de la hembra de alce. Por primera vez sentí que ambas cosas podían estar relacionadas. Revisé únicamente lo necesario para identificarlo, tomé su cartera y memoricé la ubicación usando una ladera, un pino partido por un rayo y la unión de 2 pequeños barrancos. Avisaría a las autoridades en cuanto llegara a la carretera. Volví prácticamente corriendo. Cobre comenzó a resoplar antes de que llegáramos. Olía la sangre de mi ropa. Terminé de recoger sin preocuparme por el orden y salí hacia el sur. Calculé que podría alcanzar una pista forestal antes de que oscureciera. Me equivoqué. El terreno resultó más lento de lo que recordaba. Había quebradas,
roca suelta y zonas donde tuve que desmontar y llevar a Cobre de las riendas. Cuando desapareció la luz todavía estaba a varias horas de la pista. Continuar de noche habría sido una estupidez. Encontré una pequeña explanada entre pinos grandes y decidí esperar al amanecer. No encendí fuego. Até a Cobre a un pino joven, más cerca de mí de lo habitual, y dejé a Tano entre los dos. Me tumbé con el rifle sobre el pecho. No sé qué hora era cuando ocurrió. La luna ya no estaba visible y el bosque era completamente negro. No escuché pasos ni ramas. No hubo advertencia. De repente Cobre gritó. Un caballo aterrorizado produce un sonido que uno no olvida. Salté. Oí la cuerda tensarse, las patas golpeando el suelo y después un crujido seco. Cobre salió disparado entre los árboles. Intenté agarrar la cuerda y solo encontré aire. Sus cascos se alejaron mientras seguía relinchando. Detrás de él sonó algo más. Un único golpe pesado. Después silencio. Tano temblaba contra mis piernas. Quería seguir al caballo. Yo también. Pero hacerlo sin luz, entre barrancos y sabiendo que algo estaba ahí fuera habría sido suicida. Me obligué a permanecer donde estaba. Apoyé la espalda contra un árbol y mantuve el rifle preparado hasta el amanecer. Nada volvió. Cuando hubo suficiente luz examiné el lugar donde había atado a Cobre. El nudo seguía intacto. La cuerda tampoco estaba rota. Lo que había cedido era el árbol. El pino, de unos 10 centímetros de diámetro, estaba partido a unos 30 centímetros del suelo. La parte superior yacía en tierra con la cuerda todavía anudada. Seguí las huellas de Cobre. Durante los primeros cientos de metros fue sencillo. Un caballo corriendo en pánico destroza el terreno. Cruzó una vaguada, subió la ladera opuesta y alcanzó una extensión de roca volcánica negra. Allí las señales disminuyeron. Encontré un arañazo, una piedra recién girada y después nada. Pasé más de una hora buscando el punto por donde había salido de la roca. No lo encontré. Tampoco encontré huellas de lo que lo había perseguido. Con el sol ya alto tuve que aceptar mi situación. Había perdido al caballo, gran parte de la comida y casi todo el equipo pesado que llevaba en las alforjas. Mi camioneta estaba a más de 18 kilómetros. Solo podía cargar el rifle, agua, algunas provisiones, una chaqueta y una pequeña bolsa. Tano seguía conmigo. Empecé a caminar. Siempre se dice que el miedo hace pensar mal. A veces es cierto. Pero existe otro miedo, el que aparece cuando dejas de discutir contigo mismo y aceptas que estás en peligro. Ese miedo puede volver la mente extraordinariamente clara. Ya no me importaba el alce ni el permiso de caza. Pensaba en dirección, agua, cobertura, viento y distancia. Pensaba como un animal que intenta abandonar el territorio de otro depredador. Creía que mi experiencia me daba una ventaja. Había pasado mi vida persiguiendo animales. Si alguien sabía cómo evitar a un cazador, pensaba, era yo. Todavía no entendía que aquello parecía conocer las mismas reglas. Cerca del mediodía olí humo viejo. Me desvié hacia un arroyo para llenar agua y vi 3 tiendas de campaña de colores entre los árboles. Durante unos segundos sentí alivio. Gente significaba ayuda. Quizá un teléfono satelital, un mapa o simplemente compañía. El alivio desapareció cuando me acerqué. El campamento estaba abandonado de una forma que no parecía voluntaria. Había comida fuera, una taza con restos secos de café, un teléfono roto y sacos de dormir a medio sacar de las tiendas. Una bota estaba sola en mitad del claro. Después vi la sangre. Una mancha oscura empezaba junto a la tienda más grande, cruzaba el campamento, bajaba hacia el arroyo y continuaba por la otra orilla. Era una marca ancha de arrastre. A los lados se veían arañazos donde alguien había intentado sujetarse al suelo. Tano se negó a entrar. Se le erizó el pelo desde el cuello hasta la cola y dejó escapar un sonido bajo que nunca le había escuchado. Yo estaba decidiendo si debía buscar algún dispositivo de comunicación cuando una voz llegó desde los árboles. ¡Ayuda! Provenía de la dirección de la mancha de sangre.
Era masculina, ronca y débil. Por favor, estoy herido. Que alguien me ayude. Mi primer impulso fue avanzar. Cuando escuchas a una persona pidiendo ayuda, una parte de ti reacciona antes de pensar. Di un paso. Tano no me siguió. Sus patas parecían clavadas al suelo. Miraba hacia los árboles, pero se negaba a moverse. Aquello me detuvo. La voz volvió. Ayuda. Por favor, estoy herido. Que alguien me ayude. Esta vez detecté algo extraño. No eran únicamente las palabras. Era el ritmo. Exactamente el mismo tono, la misma pausa y la misma respiración quebrada después de por favor. Esperé. Llegó una tercera llamada. Idéntica. Una persona gravemente herida no habla como una grabación. Cambia de volumen, improvisa palabras, se queda sin aire, grita un nombre. Aquella voz repetía el mismo fragmento sin modificar nada. Se me secó la boca. Retrocedí despacio sin apartar los ojos de los árboles. Tano vino conmigo. Mientras nos alejábamos escuché la llamada 2 veces más. Igual. Esa tarde caminé todo lo posible antes de instalar un pequeño campamento sin fuego sobre una zona rocosa desde donde podía vigilar varias direcciones. A la mañana siguiente encontré otra marca de arrastre. No quería seguirla, pero todavía existía la posibilidad de que alguien estuviera vivo. La seguí unos minutos y encontré a un joven debajo de varios troncos caídos. Por la ropa debía pertenecer al grupo de excursionistas. Llevaba muerto varios días. No necesitaba ser médico para saberlo. Me quedé observándolo, recordando la llamada del día anterior. No podía afirmar que aquella voz fuese suya porque jamás lo había conocido. Lo único que sabía era que una voz humana había intentado atraerme precisamente hacia la zona donde acababa de encontrar un cadáver y que Tano había entendido antes que yo que no debía acercarse. No intenté construir una explicación. Continué caminando. Esa misma tarde escuché hombres hablando. Después de lo ocurrido, unas voces humanas ya no resultaban tranquilizadoras. Me oculté detrás de un tronco caído y observé. Esta vez eran 3 voces distintas, discutiendo. También escuchaba pasos torpes, ramas rompiéndose y respiraciones agitadas. Poco después aparecieron 3 hombres armados en un claro. Eran cazadores y parecían agotados más allá de lo normal. Uno cojeaba. Otro apuntaba su rifle hacia cualquier ruido. Sus caras tenían ese color gris de quien lleva varios días durmiendo apenas unos minutos. No quería que 3 hombres aterrorizados vieran una silueta levantarse detrás de un árbol, así que hablé desde lejos. Soy cazador. Estoy solo. No voy hacia ustedes con malas intenciones. Casi me dispararon igualmente. El mayor consiguió calmar a los otros. Me acerqué con el rifle apuntando al suelo. Se llamaba Walter Briggs y tendría unos 62 años. Delgado, cabello gris y mirada firme. A pesar del cansancio conservaba más control que los demás. El joven era Derek Cole, unos 27 años, fuerte, impaciente y aferrado al rifle como si aquel objeto pudiera solucionar cualquier cosa. El tercero se llamaba Mason Reed y tendría poco más de 30. Parecía el más asustado, aunque pronto comprendí que no se trataba de cobardía. Mason había visto algo. Se notaba en la forma en que seguía vigilando el bosque incluso cuando hablábamos. Nos sentamos entre unas rocas y Walter me explicó lo sucedido. Habían entrado 10 hombres 6 días antes para una cacería anual. Algunos eran familiares. Otros, amigos de toda la vida. Ahora solo quedaban ellos 3. Habían encontrado muertos a varios integrantes y otros simplemente habían desaparecido. Llevaban 4 días intentando llegar a una carretera, y por alguna razón, nunca parecían avanzar lo suficiente. Derek insistía en que debía tratarse de un oso enorme. Según él, cualquier animal podía morir si recibía suficientes disparos. Walter ya no estaba tan seguro. Los animales no colocan cuerpos donde sabes que alguien va a encontrarlos, me dijo. Tampoco llaman a una persona por su nombre. Miré a Mason. Finalmente le pregunté qué había visto.
Tardó en responder. La segunda tarde, según explicó, observó una figura oscura cruzando una ladera a unos 50 metros. Al principio creyó que era un oso porque avanzaba apoyándose en 4 extremidades. Era enorme y se movía demasiado rápido para su tamaño. Llegó al borde de los árboles y se detuvo. Entonces se incorporó. Mason insistió en que no fue como un oso que se alza unos segundos para mirar. Aquello simplemente se enderezó y permaneció sobre 2 piernas con naturalidad. Era mucho más alto que un hombre. Tenía hombros anchos y brazos excesivamente largos. No pudo distinguir bien la cara. Solo vio la silueta observándolos antes de desaparecer. Menos de 1 hora después perdieron a los primeros 2 hombres. Mason no se lo había contado a nadie hasta ese momento. Yo les expliqué lo que había encontrado, el alce con el cuello roto, el cazador que no tuvo tiempo de disparar, el campamento abandonado y aquella llamada que repetía exactamente las mismas palabras. Cuando mencioné las voces, Walter cambió de expresión. Ellos también las habían escuchado. Decidí unirme al grupo. 4 rifles eran mejores que 1 y Walter conocía una ruta que podía llevarnos hacia una zona más abierta al norte antes de bajar a una carretera. Aquella primera noche nos refugiamos entre grandes rocas y no encendimos fuego. Las voces comenzaron después de oscurecer. Primero escuchamos a una mujer hablando muy lejos. No distinguimos las palabras. Después una risa masculina breve, como la de alguien sentado alrededor de una fogata. Walter juraba que provenía del arroyo. Mason pensaba que llegaba desde la ladera a nuestra espalda. Luego una voz comenzó a repetir un nombre. Caleb. 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 Walter me agarró del brazo. Caleb pertenecía al grupo. Lo habían encontrado muerto días atrás. La voz sonaba como Aarón, su hermano, que seguía desaparecido. Escuchamos durante varios minutos. Mason fue quien detectó el patrón. Entre cada Caleb transcurría exactamente el mismo intervalo. No aproximadamente. Exactamente. Un hombre desesperado buscando a su hermano en mitad de la oscuridad no espera el mismo número de segundos entre cada llamada. Más tarde, cuando Walter y Derek descansaban, escuché algo que me produjo más miedo que todas aquellas voces. Mi silbido. Desde que Tano era joven utilizaba una llamada especial, 2 notas cortas y una tercera más grave. Nunca la aprendí de nadie. Surgió de forma natural cuando lo entrenaba y significaba una sola cosa para él: ven conmigo. Escuché esas 3 notas a unos 100 metros entre los árboles. Exactas. Tano levantó la cabeza. Sus orejas avanzaron. Durante un instante pareció confundido. El silbido sonó de nuevo. Tano miró la oscuridad, después me miró a mí y terminó pegándose contra mi pierna. No obedeció. Aquello me afectó más que cualquier otra cosa porque yo solo había usado esa llamada 2 veces desde que habíamos entrado en las montañas, ambas cuando Tano desapareció cerca del manantial. Para copiarla, algo había tenido que estar suficientemente cerca para escucharme sin que yo supiera que estaba allí. Las 3 notas sonaron varias veces más. Nadie se movió. A la mañana siguiente avanzábamos hacia el norte cuando Derek, que iba delante, se detuvo mirando hacia arriba. A unos 9 metros de altura, encajada en la bifurcación de un enorme pino ponderosa, estaba mi silla de montar. La silla de cobre. Reconocí cada marca del cuero y una pequeña reparación que yo mismo había hecho 2 años antes. También estaban las alforjas y la funda vacía donde normalmente transportaba el rifle. No existía ninguna manera de que Cobre hubiera dejado aquello allí accidentalmente. Alguien o algo había retirado la silla, la había transportado kilómetros y la había colocado deliberadamente en lo alto de aquel árbol. No podía comérsela. No le servía para nada. Estaba allí para que yo la encontrara. Walter, que todavía contemplaba la posibilidad de que un hombre estuviera provocando aquello, dejó de mencionarla. Durante los 2 días siguientes encontramos más restos de los desaparecidos. No describiré su estado. Lo importante era dónde estaban. Uno aparecía en medio de una pradera, colocado en un lugar imposible de pasar por alto.
Otro había sido arrastrado cuesta arriba durante decenas de metros, algo extraño para un depredador que normalmente movería a peso hacia abajo si pudiera. A otro le faltaban ambas botas. Otro estaba exactamente en la unión de dos barrancos, un paso natural para cualquier persona que intentara salir de la zona. Cada hallazgo alteraba nuestro recorrido. Walter fue el primero en ponerlo en palabras. Una madrugada, mientras Derek y Mason descansaban, se sentó junto a mí. ¿Te has dado cuenta de que siempre encontramos algo justo antes de decidir por dónde seguir? Saqué el mapa topográfico. Desde hacía días marcaba todo, el primer cazador, el campamento abandonado, los lugares donde habíamos escuchado voces, la silla de cobre y cada cuerpo. Nunca había observado todas las marcas como un conjunto. Cuando lo hice, sentí un vacío en el estómago. Formaban una curva. Los hallazgos no estaban distribuidos al azar. Cada uno nos había hecho evitar una dirección, cambiar de barranco o abandonar una ladera. Distintas decisiones, mismo resultado, nos movíamos poco a poco hacia el noreste. Seguí la dirección con el dedo. Terminaba en una cuenca rodeada de paredes de roca, llena de árboles caídos y con pocas salidas sencillas. Un lugar perfecto para empujar animales antes de atraparlos. Walter observó el mapa durante mucho tiempo. «Entonces no nos está siguiendo». «No», respondí. «Nos está guiando». Aquella idea fue peor que pensar simplemente en un ataque. Significaba que muchas decisiones que habíamos tomado creyendo que nos alejaban del peligro podían haber sido previstas. Algo estaba utilizando señales, voces y cuerpos para movernos por el terreno de la misma manera que un cazador presiona una manada sin permitir que descubra hacia dónde la conduce. Mostramos el mapa a Derek y Mason. Incluso Derek dejó de discutir. Acordamos romper el patrón. Iríamos hacia el sur, aunque tuviéramos que retroceder. No seguiríamos voces. No cambiaríamos de dirección por un cadáver. No investigaríamos silbidos. Nada nos haría volver hacia aquella cuenca. Mantuvimos el plan durante casi todo el día. Entonces Tano encontró una huella. Era una bota humana marcada en barro fresco junto a un manantial. No parecía tener más de unas horas. En el talón faltaba una esquina del dibujo de la suela. Derek se arrodilló. «Es Lucas». Lucas era su primo, uno de los desaparecidos. Derek reconocía la bota porque el talón se había dañado días antes al engancharse en un alambre. Encontramos más pisadas. Una de las piernas arrastraba. Había sangre en una rama y un trozo de tela azul. Lucas llevaba una camisa azul. Todo indicaba que podía seguir vivo y herido. Entonces escuchamos una voz. Solo una vez. «Hay alguien. Ayuda». No se repitió como las anteriores. Sonó rota, agotada, humana. Provenía del noreste. Exactamente de la dirección que habíamos decidido evitar. Walter se negó a seguir. «Eso es lo que quiere», dijo. «Nos está dando la única razón por la que sabe que romperemos nuestra regla». Yo sabía que podía tener razón. Pero las huellas eran reales. Me había arrodillado sobre ellas. El pie arrastrado dejaba un patrón coherente. Había barro desplazado, sangre fresca y ramas rotas a la altura correcta. Mason observó la pendiente y añadió algo inquietante. La voz venía de demasiado arriba. «Las huellas siguen por aquí abajo». Era cierto. Pero un hombre herido podía haber subido después. No teníamos forma de demostrarlo. Derek no iba a abandonar a su primo. Y yo tampoco podía irme sabiendo que quizá existía una posibilidad real de encontrarlo vivo. Ahí comprendí la eficacia de lo que nos estaba cazando. No necesitaba engañarnos completamente. Solo necesitaba crear una posibilidad suficientemente convincente. Seguimos las huellas sabiendo que probablemente entrábamos en una trampa. Avanzamos lentamente, rifles preparados y Tano pegado a mí. La luz empezó a disminuir. El bosque se hizo más denso. Los troncos caídos formaban barreras y el aire parecía inmóvil. De vez en cuando escuchábamos una llamada distante, siempre demasiado lejos para alcanzar a quien la producía.
Cerca del anochecer entramos en la cabecera de la cuenca señalada en el mapa. Allí encontramos el lugar donde aquello vivía. Guarida es la palabra más cercana, aunque no era una cueva ni una construcción. Las paredes de roca rodeaban una depresión natural. Décadas de árboles derribados habían creado una enorme masa de troncos superpuestos, con huecos secos y túneles debajo. El suelo estaba cubierto de huesos. Había restos de alces, ciervos y otros animales. Algunos eran tan viejos que el musgo crecía sobre ellos. Otros eran recientes. Entre los huesos encontramos objetos humanos. Mochilas podridas por los años y otras casi nuevas. Botas. Relojes. Cuchillos. Varias armas oxidadas. Una cámara rota. Un casco de senderismo. También había huesos humanos. No intenté contarlos. Algunos parecían llevar allí décadas. Entonces comprendí que ciertas desapariciones de aquella región podían haber empezado mucho antes que nosotros. Quizá muchas personas se habían perdido realmente por accidentes, caídas o exposición. Pero algunas probablemente habían terminado allí. En la parte posterior encontré a Cobre. Me arrodillé junto a él. Había criado aquel caballo, le había enseñado a confiar en mí y me había llevado a lugares donde pocos animales habrían permanecido tranquilos. Su cuello estaba roto exactamente como el de la hembra de alce. Le pasé una mano por el pelaje y le dije algo que prefiero guardar para mí. Entonces vi lo que quedaba de la cincha. Un extremo seguía alrededor del cuerpo de Cobre. No estaba desgarrado ni roto por la fuerza. El material había sido cortado limpiamente. Aquello había retirado la silla de manera deliberada antes de transportarla hasta el pino donde yo la encontré. Ya no podía explicarlo únicamente como fuerza, hambre o instinto. Había intención. Derek fue quien vio movimiento primero. Gritó y levantó el rifle. En lo alto de la masa de troncos algo oscuro se desplazó rápidamente. Derek disparó 3 veces. Durante una fracción de segundo vi un hombro enorme cubierto de pelo oscuro y un brazo increíblemente largo. Después desapareció por el otro lado. Los disparos todavía resonaban contra las paredes cuando una rama se quebró detrás de nosotros. Giramos. Aquello había recorrido en segundos una distancia que a nosotros nos habría llevado minutos. Derek empezó a gritar que lo había alcanzado y quiso subir tras él. Walter y yo lo sujetamos. Mason repetía que nos marcháramos. Conseguimos retroceder, pero Derek seguía mirando hacia arriba y caminaba ligeramente separado del grupo. Entonces escuchamos a nuestra derecha un ruido breve, como una masa atravesando arbustos a enorme velocidad. Algo surgió de los troncos. Apenas vi la forma. Vi a Derek levantarse del suelo como si no pesara nada. Un instante estaba junto a nosotros y al siguiente se encontraba varios metros arriba, entre ramas. Su rifle golpeó un tronco y cayó destrozado. Derek gritó una vez. Después un golpe seco terminó con el grito. Algo cayó entre las ramas cerca de nosotros. No esperamos. Corrimos. No me avergüenza admitirlo. Corrimos hasta que las piernas dejaron de responder y nos refugiamos entre rocas a casi 1 kilómetro. Mason lloraba en silencio. Walter tenía las manos temblando. Yo sujetaba el rifle mientras intentaba controlar la respiración. Tano se metió bajo mi brazo. Esa noche escuchamos la voz de Derek. Walter. Walter, ayúdame. Estoy herido. Ayúdame, Walter. Walter cerró los ojos. Habíamos escuchado morir a Derek. Sabíamos que no estaba caminando por el bosque. Además, la forma de hablar no encajaba con él. Derek era orgulloso, impulsivo. Incluso gravemente herido habría gritado, insultado o prometido matar a lo que fuera. Aquella voz repetía exactamente la misma petición, con la misma respiración en el mismo punto. Permanecimos entre las rocas mientras continuaba llamando. Tano ni siquiera levantó la cabeza. Horas después se detuvo. Al amanecer decidí que seguir huyendo no serviría. Aquello era más rápido, conocía mejor el terreno y había aprendido cómo reaccionábamos.
Escondernos tampoco parecía posible. Había seguido nuestros movimientos durante días y había escuchado señales que yo nunca imaginé que alguien pudiera aprender. Solo quedaba intentar algo distinto, elegir nosotros el terreno y obligarlo a acercarse donde pudiéramos verlo. Walter comprendió inmediatamente. Mason no discutió. Encontré un estrechamiento de una quebrada unos kilómetros más abajo. Hacia el oeste había una pared casi vertical. Hacia el este, una pendiente de piedra suelta tan empinada que cualquier cosa pesada debería hacer ruido. Un enorme tronco caído cerraba parcialmente el extremo sur. Más allá, el terreno descendía entre grandes rocas por una canaleta de grava. Era un lugar peligroso, pero limitaba las direcciones desde las que podían atacarnos. Nos colocamos espalda contra espalda. Yo vigilaría el norte. Walter cubriría el tronco y la bajada sur. Mason se mantendría entre ambos, preparado para girar. Dejé a Tano suelto. Confiaba más en sus sentidos que en los nuestros. El aire descendía desde el norte. Pensé que cualquier cosa procedente de la zona de la guarida tendría que acercarse contra el viento o rodearnos cruzando terreno ruidoso. Mason observó la canaleta. Cuando lo vi la primera vez, dijo, corría sobre 4 patas por roca rota. No hizo ruido. Miré otra vez hacia la pendiente. Aún así, no podíamos cubrirlo todo. Apostamos por el terreno. Esperamos durante horas. Comimos lo poco que nos quedaba. Casi no hablamos. En un momento Walter me dio el nombre de su esposa, Margaret, y un número de teléfono. Si yo no salgo y tú sí, llámala. Repetí el número hasta memorizarlo. Después le di el contacto de mi hermana Elena, que vivía cerca de Santa Fe. 2 hombres mayores intercambiando nombres porque ninguno sabía quién llegaría al amanecer. Mason escuchó en silencio. Tenía miedo, pero sus manos permanecían firmes alrededor del rifle. Anocheció. La temperatura cayó. Pasaron varias horas. Tano estaba tumbado junto a mi pierna cuando, de pronto, se levantó muy despacio. Alzó el hocico hacia el viento procedente del norte. Todo su cuerpo quedó rígido. Apuntaba hacia arriba de la quebrada. Levanté el rifle. Walter y Mason hicieron lo mismo. Observamos la oscuridad. Entonces Tano giró de golpe. Se lanzó contra mis piernas con tanta fuerza que casi me derribó y quedó mirando hacia el sur. De su garganta salió un sonido parecido a un chillido. Me volví. Escuché unas pocas piedrecillas bajar por la canaleta. Nada más. Aquello ya estaba sobre el tronco. Había subido por el terreno que yo había elegido precisamente porque creía que nadie podría atravesarlo sin ser escuchado. Tano nos dio medio segundo. Una masa oscura superó el tronco y se levantó frente a nosotros. Por primera vez pude verla completa. Estaba a menos de 4 metros. Era mucho más alta que un hombre, quizá 2,5 metros. No era un oso. Tampoco era una persona. Tenía hombros enormes, cuerpo cubierto de pelo oscuro apelmazado por barro y brazos excesivamente largos que casi llegaban a las rodillas. Sus manos eran grandes, pero no parecían patas. Lo que recuerdo con más claridad son los ojos. Estaban orientados hacia adelante y hundidos bajo una frente pesada. Reflejaban la poca luz disponible. No parecían los ojos vacíos de un animal sorprendido. Había atención en ellos. Reconocimiento. Me miraba de una forma que me hizo sentir que sabía quién era yo. Quizá no conocía mi nombre, pero conocía mi comportamiento, mi perro, mi forma de moverme y la señal que utilizaba para llamarlo. Le faltaba parte de una oreja. La herida había cicatrizado hacía mucho. En uno de los hombros tenía una cicatriz larga sin pelo y más abajo una marca circular que parecía causada por una bala antigua. Alguien le había disparado antes. Alguien había conseguido herirla y aquello seguía vivo. Todo eso ocurrió en menos de un segundo. Después se lanzó sobre mí. Disparé desde la cadera. Trabajé el cerrojo por instinto y disparé otra vez. A esa distancia ambos tiros impactaron.
La criatura retrocedió medio paso y soltó un rugido tan grave que lo sentí dentro del pecho. No cayó. Uno de sus brazos me alcanzó en el hombro. Fue como recibir el golpe de un tronco. Salí despedido contra la pared de roca. Perdí el aire y el rifle cayó de mis manos. Quedé en el suelo mirando aquella forma encima de mí y pensé con una claridad terrible que allí terminaba todo. Walter disparó desde menos de 2 metros. El tiro alcanzó el lado de la cabeza donde todavía conservaba la oreja. La criatura se apartó rugiendo y lanzó un brazo a ciegas. Golpeó a Walter en el antebrazo. Escuché el hueso romperse, pero consiguió mantenerse de pie. Mason empezó a disparar contra el torso. Los fogonazos iluminaban la quebrada durante fracciones de segundo. Encontré mi rifle junto a una roca, lo levanté y apoyé una rodilla en tierra. La criatura retrocedía hacia el tronco. Tenía sangre oscura entre el pelo y uno de los brazos colgaba en un ángulo extraño. Esperé un instante, apunté detrás del hombro, donde habría esperado encontrar el corazón de cualquier animal grande, y disparé. La vi doblarse. Cayó hacia atrás sobre el tronco, intentó agarrarse y desapareció por la pendiente. Escuchamos un enorme estruendo entre las rocas. Algo pesado rodó y golpeó varias veces más abajo. Después llegó el silencio. Ninguno quiso bajar de noche. Permanecimos apoyados contra la pared con los rifles preparados hasta que el cielo empezó a aclararse. Tano no se separó de nosotros. Al amanecer encontramos sangre. Mucha. Cubría parte del suelo, el tronco y varias piedras. También había mechones de pelo oscuro enganchados en la corteza. Seguimos el rastro. Al principio resultaba sencillo. Las manchas eran grandes y en algunos lugares parecía que la criatura se había apoyado o arrastrado. Después de varios cientos de metros llegó a una extensión de roca volcánica negra muy parecida a aquella donde había perdido las huellas de cobre. Las manchas empezaron a disminuir. Una gota. Después otra varios metros más adelante. El rastro subía hacia el norte, hacia terreno alto. Encontramos una última mancha sobre una piedra plana. Después nada. Buscamos casi 1 hora. No encontramos cuerpo, más sangre ni huellas. Hasta hoy no sé si murió más adelante o si sobrevivió. Había recibido varios disparos a corta distancia, uno cerca de la cabeza y otro detrás del hombro. Cualquier animal que yo conociera habría caído allí. Aquello no. Regresamos hacia el sur. Durante los 2 días siguientes no escuchamos voces ni pasos. Walter llevaba el brazo roto y apenas se quejaba. Yo tenía varias costillas fisuradas y el hombro dañado. Mason no presentaba heridas visibles, pero algo dentro de él había cambiado. Caminaba, comía y respondía, aunque su mirada parecía permanecer en otro lugar. Finalmente alcanzamos una carretera forestal al atardecer del segundo día. Un ganadero nos encontró y pidió ayuda. Llegaron vehículos, paramédicos y agentes. Para nosotros, aquella parte terminó allí. La investigación apenas comenzaba. Había muertos y desaparecidos, así que se organizó una operación de búsqueda enorme. Participaron el sheriff del condado, guardabosques, agentes estatales y equipos apoyados por helicópteros. Gracias a las ubicaciones que yo había marcado encontraron al primer cazador, el campamento de los excursionistas y varios integrantes del grupo de Walter. También llegaron hasta la guarida. Uno de los hombres que entró allí me dijo meses después que llevaba 20 años trabajando en rescates de montaña y nunca había visto nada parecido. Recuperaron huesos humanos de diferentes épocas, objetos personales y restos de animales. Algunas personas desaparecidas pudieron ser identificadas. Otras no. Lucas, el primo de Derek cuyas huellas habíamos seguido, estuvo entre quienes nunca fueron localizados. Aaron tampoco apareció. No encontraron ningún cuerpo correspondiente a la criatura que nosotros describimos. Sí recuperaron sangre y pelo de la zona del enfrentamiento. Las muestras fueron enviadas a analizar. Mucho después me dijeron que estaban degradadas y contaminadas y que no permitían una identificación segura. El informe oficial terminó reuniendo varias posibilidades: ataques de animales, exposición, accidentes, desorientación en terreno difícil y posible intervención humana.
No culpo a quienes lo redactaron. ¿Qué otra cosa podían escribir? Criatura desconocida capaz de imitar voces humanas, no es una frase que un sheriff pueda incluir en un informe sin pruebas extraordinarias. Walter y yo no necesitábamos convencer a nadie. Habíamos estado allí. Mason se marchó hacia el este pocos meses después. Perdí contacto con él. Espero que eligiera algún lugar abierto y sin bosques cerca. Walter y yo seguimos hablando ocasionalmente. Hay noches en las que uno llama al otro y ni siquiera mencionamos lo ocurrido. Basta saber que existe alguien que entiende por qué cierta clase de silencio puede hacerte levantarte de la cama. Meses después escuché por primera vez un nombre asociado a historias antiguas de aquella región. Estaba comprando alimento para animales en una tienda cerca de Reserve cuando un hombre mayor empezó a contar rumores sobre una criatura que algunas familias llamaban el caminante de la Gila. Habló de excursionistas desaparecidos, siluetas enormes vistas al anochecer, olores extraños y sonidos que parecían humanos. Algunas historias coincidían con cosas que habíamos vivido. Otras sonaban a exageraciones repetidas alrededor de fogatas. No le conté nada. Tener un nombre no solucionaba mi problema. Un nombre no convierte lo desconocido en conocido. Dejé de cazar en aquella parte de Nuevo México. Al año siguiente renuncié al permiso que había solicitado y nunca volví a esa cuenca. Empecé a elegir zonas más abiertas y próximas a carreteras. Rara vez pasaba varias noches seguidas completamente solo. Me costó aceptar que ya no era el mismo cazador, pero terminé haciéndolo. Tano tardó meses en recuperar su comportamiento habitual. Al principio dormía poco, se alejaba muy poco de mí y levantaba la cabeza ante cualquier sonido. Poco a poco volvió a perseguir conejos, correr por los campos y dormir profundamente cerca de la estufa. Me alegró verlo recuperar su vida. Pensé que, al menos para él, aquello había quedado atrás. Si la historia hubiera terminado allí, probablemente nunca la habría contado. Habría sido un recuerdo terrible ocurrido en un lugar remoto. Algo que uno aprende a cargar y deja en el pasado. Pero casi exactamente un año después ocurrió algo más. Vivo a las afueras de un pueblo pequeño, en una casa donde los árboles se acercan bastante por el lado norte de la propiedad. Era una noche fría de otoño. Yo estaba sentado en una butaca leyendo. Tano dormía cerca de la estufa. De pronto se levantó. No ladró. No gruñó. Se puso de pie lentamente y giró hacia la ventana norte. Todo su cuerpo quedó rígido. Había visto esa postura antes. Junto a la primera cierva muerta. En la montaña. En la quebrada, segundos antes del ataque. Sentí que se me cerraba el estómago. No me moví. Tano miraba el cristal. Afuera no había viento. Entonces escuché un silbido muy débil procedente de los árboles. 2 notas cortas. Una tercera más grave. Mi llamada para Tano. La misma que había inventado años atrás. La misma que algo había copiado en aquellas montañas. Sonó otra vez. Me levanté y tomé el rifle. No encendí ninguna luz. Una persona delante de una ventana iluminada no ve bien el exterior, pero desde fuera resulta perfectamente visible. Me coloqué varios pasos detrás del cristal. Tano se pegó a mi pierna. Observé la línea de árboles. Nada se movía. Después de varios minutos el silbido sonó desde el este de la propiedad, mucho más lejos del primer punto. El intervalo había sido demasiado corto. Para desplazarse desde el norte hasta allí cualquier animal grande habría tenido que atravesar una zona abierta y yo debería haberlo visto o escuchado. No oí pasos, ramas ni hojas. El sonido simplemente apareció primero en un lugar y después en otro. Permanecí despierto hasta que el cielo comenzó a aclararse. El silbido no volvió. Cuando hubo suficiente luz salí acompañado por Tano. Llevaba el rifle. Revisé primero el límite norte. Nada. No había huellas. Después fui hacia los árboles del este. Allí, justo dentro de mi propiedad, encontré algo apoyado sobre la hierba. Mi silla de montar. La silla de cobre.
La misma que habíamos encontrado a 9 metros de altura en aquel pino. Los equipos de búsqueda la habían recuperado semanas después de nuestro rescate y yo sabía que seguía registrada como evidencia junto con otros objetos del caso. Ahora estaba frente a mí, colocada cuidadosamente sobre su base. No estaba tirada. No parecía haber caído de ningún vehículo. Simplemente estaba allí. Tano se negó a acercarse. Yo tampoco la toqué inmediatamente. Miré los árboles durante mucho tiempo. Aquella misma mañana llamé al sheriff. 2 agentes vinieron a la propiedad. Revisaron la silla, hicieron fotografías y contactaron con quienes custodiaban las evidencias. Horas después uno de ellos regresó para decirme algo que todavía me cuesta repetir. Según el registro, la silla nunca había sido entregada a nadie. Seguía figurando dentro del inventario del caso. Pero cuando comprobaron físicamente el almacén, ya no estaba allí. Nadie pudo explicar cuándo había desaparecido ni cómo había llegado a mi casa. La recuperaron otra vez durante unas semanas. Después de varias comprobaciones terminaron devolviéndomela oficialmente. Esta vez fui yo quien decidió guardarla dentro. Aquella mañana entendí algo que había intentado evitar desde que salí de la Gila. Yo había entrado en esas montañas convencido de que era el cazador. Sabía utilizar el viento, interpretar el terreno, estudiar el comportamiento de un animal y anticipar hacia dónde iría. Pero en algún momento de aquel viaje crucé un límite invisible y entré en el territorio de algo que entendía esas cosas igual o mejor que yo. Había aprendido a movernos utilizando miedo. Había comprendido que una voz pidiendo ayuda podía hacer avanzar a un hombre incluso cuando sabía que podía tratarse de una trampa. Había descubierto que no abandonaríamos fácilmente a uno de los nuestros. Había escuchado la llamada que utilizaba con mi perro. Había usado cuerpos y objetos para modificar nuestras decisiones y convertir rutas aparentemente razonables en pasos hacia su propia guarida. Durante toda mi vida pensé que la paciencia era una de mis mejores cualidades en el bosque. Aquello había sido más paciente. No sé si la criatura a la que disparamos murió después de alcanzar aquella extensión de roca negra. No sé si sobrevivió como aparentemente había sobrevivido a heridas anteriores. Tampoco sé si lo que estuvo cerca de mi casa un año después era el mismo ser o uno diferente. Y sigo sin poder explicar cómo la silla desapareció de un almacén de evidencias y terminó junto a mis árboles. Hace mucho tiempo dejé de buscar explicaciones únicamente porque resultan tranquilizadoras. La silla está dentro de mi casa. Tano ya no duerme junto a la estufa como antes. Desde aquella noche prefiere echarse cerca de la ventana norte. La mayoría de las noches duerme tranquilo. Pero algunas veces abre los ojos, se pone de pie muy despacio y queda inmóvil mirando hacia los árboles. Cuando eso ocurre, tomo el rifle, apago las luces y observo desde varios pasos detrás del cristal hasta que llega el amanecer. Desde aquella noche no he vuelto a escuchar mi silbido ahí fuera. Todavía.